esta molécula que conocemos como acetilcoenzima A. Ustedes ya habían visto, conocido, se les había presentado la acetilcoenzima A. A ver, compañeros que tienen el audio prendido como Catherine y Juan Pablo. Catherine, ¿en dónde les había acetilcoenzima A? Ah, déjeme, sí me acuerdo. O checa tus apuntes. Según yo era en el, ay, En él. Juan Pablo, ayúdale a tu compañera. Juan Pablo, por ejemplo, se conectó y se retiró porque ni contesta ni escuchamos que esté presente. ¿Ya te acordaste, Catherine? ¿O ya lo encontraste en tus apuntes? en el ciclo de Krebs, me acuerdo que está en el ciclo de Krebs Sí. y en la gluconeogénesis. No, ahí no, pero en el ciclo de Krebs sí. Ah, En el ciclo de Krebs efectivamente te presentamos la acetilcoenzima, que es la molécula de hecho que inicia el ciclo que se va a fusionar con el oxalacetato, pero ahorita recordamos eso. Entonces, vean ustedes que un ácido graso se va a oxidar. Lógicamente, vean ustedes, vuelvo a comentarles que esto para mí son moléculas de carbono, los grisecitos. Vean ustedes que el ácido graso puede tener 18 átomos de carbono y la acetilcoenzima A solamente tiene 2. Entonces, ¿qué le va a pasar a los 16 restantes? ¿Dónde están? No vayan a creer que una molécula de 18 átomos de carbono nada más se va a convertir en una molécula que nada más tiene 2 en esta imagen. Vamos a ver que un caso va a generar varias moléculas de acetilcoenzima A. ¿Cuántas? Pues ahorita vamos a ver cuántas. Ustedes van a hacer el cálculo de cuántas. Entonces, la ruta para degradar u oxidar un ácido graso en acetilcoenzima A para obtener energía se conoce como beta-oxidación. ¿En dónde se lleva a cabo la beta-oxidación, muchachos? En la matriz mitocondrial. ¿Por qué se lleva a cabo en la matriz mitocondrial? Pues lógicamente, matriz mitocondrial me refiero a que dentro de la mitocondria sucede la beta-oxidación. ¿Por qué sucede ahí? Pues porque ahí están las enzimas que degradan o que llevan a cabo el proceso de oxidación de los ácidos grasos. Entonces, vean ustedes, en una célula les habíamos dicho que se forma ese triglicérido, ¿no? El almacén de energía, triglicérido. Para que nosotros obtengamos la energía en la beta-oxidación, pues necesitamos los ácidos grasos libres. Entonces, existe una enzima en la célula, esa es la primera enzima que va a participar en la obtención de energía, se conoce como lipasa. Noten ustedes que la lipasa no funciona o no está dentro de las reacciones de la beta-oxidación. La beta-oxidación es oxidar un ácido graso. Esto de aquí es un triglicérido. ¿Qué es lo que hace la lipasa? Simplemente rompe ese enlace que tiene, ese enlace éster, para liberar los ácidos grasos libres y el glicerol. ¿Sí queda claro? ¿Vamos bien? Ok, muchas gracias. Entonces, ahora sí pueden ver mi cursor, ¿verdad? Antes no lo veía. Esa lipasa, entonces es la enzima que va a liberar a esos ácidos grasos que están ahí unidos al glicerol, va a romper estos enlaces éster para dejar los ácidos grasos libres y el glicerol, porque necesito esos ácidos grasos libres para la beta-oxidación. La beta-oxidación, las enzimas que participan no pueden degradar al ácido graso si se encuentra esterificado con el glicerol, ¿de acuerdo? Entonces, ya una vez que la lipasa que está en el interior de la célula va a romper esos ácidos grasos libres y el glicerol,
pues ya están listos los ácidos grasos de 16, 18 átomos de carbono para ser degradados o oxidados en la beta-oxidación. Entonces, primeramente, lo que tiene que pasar es que ese ácido graso, les dije yo que los triglicéridos están en el citoplasma y que la lipasa funciona en el citoplasma. Ese ácido graso tiene que llegar a la matriz mitocondrial, al centro de la mitocondria, para que se lleve a cabo la beta-oxidación. ¿Sale? Y es lo que vamos a platicarles a continuación. Ese ácido graso entonces se libera del triglicérido en el citosol, se lleva a cabo un proceso llamado activación, en donde esa activación hace que el ácido graso pase a través del citosol hacia la mitocondria, haya un transporte de la membrana mitocondrial externa e interna y llegue finalmente a la beta-oxidación. Perdón, llegue finalmente a la matriz mitocondrial para que se lleve a cabo la beta-oxidación. ¿Sale? Entonces vamos a ver cómo suceden estas cosas. ¿Hasta aquí hay algún problema, muchachos? ¿Alguna duda? ¿Estamos bien? ¿Le puede regresar tantito a lo que es la beta-oxidación? Es que se me olvidó anotar. ¿Ahí? A lo que decía que era la beta-oxidación. Ay, Juan Pablo, te voy a decir, no es que se te haya olvidado, es que no estabas, porque yo te estaba haciendo preguntas y no contestabas. Hijos. De regreso. ¿Verdad que ya te caché? Es que me fui por un segundo, sí. ¿Ya viste? Entonces te voy a dar la oportunidad nada más, pero pues hay que estar atentos, muchachos. Uno los cacha, uno se da cuenta de todo. Uno es brujo, dirían por ahí. Pero pues es que es por lógica, pues si no me contestas. Esas dos líneas es membrana externa, espacio intermembranal, membrana interna. Acá adentro que estoy señalando, si ven el cursor, ¿verdad? Todo esto que estoy señalando es el interior o el centro de la mitocondria y todo lo que yo tengo acá para mí es el citoplasma, ¿de acuerdo? Para mí. Acá en el citoplasma les dije que va a estar la lipasa que va a cortar esos enlaces éster y me va a dejar el ácido graso libre. Acá en el citoplasma es donde se va a fusionar o va a iniciar el proceso de activación para que un ácido graso, por ejemplo el ácido graso láurico, el ácido láurico, se active, haya una activación, esa activación haga que se pase o que se active ese ácido graso para que después se transporte a través de esas membranas externa e interna y finalmente llegue al espacio mitocondrial o a la matriz mitocondrial. Entonces vamos a poner de ejemplo la beta-oxidación. Podemos mencionar la beta-oxidación de un ácido graso de 3, de 4, de 5, de 6, de 20, de 28, los que ustedes quieran. Vamos a poner el ejemplo de la beta-oxidación del ácido láurico. ¿Cuántos carbonos dijimos que tiene el ácido láurico, muchachos? De acuerdo a la tablita que les habíamos mencionado, si ustedes no se acuerdan, o tal vez sí se acuerdan, no lo sé. El láurico tenía 12 átomos de carbono. Ok, ahora, pues les vuelvo a repetir, yo puedo hacer el trabajo con el ácido, miren ustedes aquí, el mirístico, el palmítico, el estiárico. Va a suceder exactamente lo mismo con cualquier ácido, pero bueno, yo aquí en las diapositivas queremos ejemplificar la oxidación de este ácido láurico. ¿Por qué? Pues para que ustedes vean más o menos. Es el más chiquito, el de 12. Ustedes pueden hacer ejercicio el de 14, el de 16, el de 18 o el número que ustedes quieran. Vean ustedes. Entonces, tengo ácido láurico en el citoplasma, afuera de la mitocondria, y se le pega a la acetil, no se llama acetil, a la coenzima SH, así se conoce, coenzima SH. Esta coenzima SH que se le va a pegar al ácido láurico, resulta que pues obviamente es un proceso en donde se necesita mucha energía para que se lleve a cabo.
o necesitamos gastar energía para que se pegue, porque al final es por un enlace covalente. ¿Qué es lo que se va a formar? ¿Recuerdan ustedes que yo les dije que a un ácido graso se le conoce como grupo acilo? Que les dije que no un acilo de abuelito, sino un grupo acilo con C. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Sí. Sí. Ok. Entonces, si yo quisiera nombrar al ácido graso general, llámese láurico, palmítico, estiárico y demás, pues yo lo conozco como acil. Cuando se le pega la coenzima ASH al ácido láurico, de manera general lo conocemos como acil coenzima A. Si me quiero poner como muy drástica, muy bioquímica, muy estricta, por ejemplo, si fuera un ácido graso estiárico, en lugar de llamarlo acil, yo le llamaría estiaril coenzima A, palmitoil coenzima A, lauril coenzima A. ¿Sí me explico? Dependiendo del ácido graso. Pero como la beta oxidación es lo mismo para el ácido láurico, palmítico, estiárico, araquídico, bla, 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 pues yo no le voy a ir nombrando araquidil coenzima, lauril coenzima, bla, 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 porque me tardaría años y pues no, simplemente lo llamamos a todos igual, acil coenzima. Si ustedes en la literatura se encuentran araquidil coenzima, pues ya saben que es la coenzima unida al ácido araquídico. ¿Sí me siguieron aquí? Sí. ¿Se está todo bien? Bueno, esperemos que sí, porque ni contestan ni me dicen. A ver, y si prenden las cámaras para empezar que con la carita los veas y sí me están diciendo de manera general su nombre de acil, ¿no? Acil coenzima. Esa formación de acil coenzima de este enlace covalente, pues les decía yo que es un gasto enorme de energía y en donde gastamos una molécula de ATP. La enzima que nos ayuda a pegarle ese coenzima al grupo acilo de este ácido graso se conoce como acilcoenzima sintetasa. Si se dan cuenta, es el nombre del producto más la actividad sintetasa. Acilcoenzima sintetasa. Gasta un ATP y si se dan cuenta, el rompimiento del ATP no es en el primer fosfato, es en el segundo, o si ustedes se acuerdan que hay 3 fosfatos, pues se rompen en los 2 primeros y se queda como AMP más fosfato inorgánico. Eso me da la cantidad de energía suficiente para poder pegarle esa coenzima ASH. Se utiliza como cofactor magnesio y se libera una molécula de agua en esta reacción. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta sale este OH de la reacción más este hidrógeno de la coenzima, se pegan H2O y la coenzima a través de este azufre se le pega a este carbono y entonces nos da acilcoenzima. ¿Hasta aquí vamos claros y serenos? Ok, ahora, la acilcoenzima A, todo esto sucede en el citoplasma, ¿de acuerdo? Entonces, si en el examen diga el lugar donde se encuentra la acilcoenzima A sintetasa, falso y verdadero que está en el citoplasma, sí, es verdadero. Y así, ¿no? Entonces, sí, está en el citoplasma la acilcoenzima A sintetasa. Este acilcoenzima A tiene que llegar a la matriz mitocondrial para que se lleve a cabo la beta oxidación. Aquí en el citoplasma no lo oxidamos en la matriz mitocondrial. Entonces esa acilcoenzima utiliza en la mitocondria, tenemos a un compuesto que se conoce como carnitina. Esa carnitina nos ayuda a transportar grupos acilcoenzima A, para que puedan llegar a la matriz mitocondrial. Entonces vean ustedes, está en el citoplasma, llegó a la matriz mitocondrial. No le pasó absolutamente nada, no se le quitó ningún oxígeno, ningún hidrógeno, ningún nada,
¿Por qué? Porque nos ayuda a transportarlo la carnitina del citoplasma a la matriz mitocondrial. ¿Vamos claros hasta aquí, muchachos? Sí. Okay. Entonces, ahora sí, este acilcoenzima ahora sí va a llevar a cabo el proceso de la beta oxidación, se va a oxidar. Entonces vamos a ver en qué consiste esa beta oxidación, ejemplificando la oxidación del ácido láurico. Ya dijimos que el ácido láurico tiene 12 átomos de carbono. Aquí hay 8, 9 con 10, 11, 12 átomos de carbono que se fusionaron a las coenzima ASH para formar el acilcoenzima A. Entonces, ya una vez que ese acilcoenzima A entró a la mitocondria, a la matriz mitocondrial, fíjense bien que el primer paso, lo que queremos es, como dice aquí, una beta oxidación. Recuerden ustedes que la oxidación consiste en quitarle hidrógenos, quitarle electrones, pegarle oxígenos. Como el nombre de la ruta se llama beta oxidación, se conoce así porque vamos a ir oxidando al carbono beta. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y cuál es el carbono beta? A partir de donde está este grupo ceto, por así llamarlo, aquí se le conoce carbono alfa, carbono beta. Entonces vamos a ir oxidando el carbono beta. Entonces, lo primero que sucede es que le vamos a quitar hidrógenos a los carbonos, a esos carbonos adyacentes, para poderlos oxidar. Volviendo a repetirles que la oxidación es eliminar hidrógenos, eliminar electrones o adicionar oxígenos. Entonces vean ustedes lo que pasó, lo que sucedió a esta molécula es quitarle hidrógenos a ambos carbonos para formar esta molécula que se conoce con el nombre de trans-enoil coenzima A. Trans, porque recuerden ustedes que cuando formamos una doble ligadura yo puedo tener o cis o trans. En este caso, pues estamos formando el doble ligadura trans. Trans-enoil coenzima A. La enzima que lleva a cabo esta actividad se conoce con el nombre de acilcoenzima A deshidrogenasa. Recuérdenme qué hacen las deshidrogenasas, ya habíamos mencionado, pues quita hidrógenos, lo está oxidando al acilcoenzima A para formar esto. Si está oxidando al quitar hidrógenos, muchachos, recuérdenme quién se puede reducir. ¿Qué moléculas pueden llevarse esos hidrógenos? Los cofactores, ¿Cómo cuáles? el NAT, el FAT. ¿Ok? Y en este caso, el actor que va a participar aquí es el FAT. Entonces, vamos a quitarle hidrógenos a estos carbonos adyacentes para que se oxide esta molécula y se forme la trans-enoil coenzima A. Y los hidrógenos se los va a llevar el FAT. Entra FAT oxidado, sale FAT reducido. ¿Hasta aquí hay algún problema, muchachos? ¿Y quién hace esta actividad? Pues es la acilcoenzima deshidrogenasa. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No. ¿No? No, Ok. profe. Muchas gracias. Ahora, ese trans-enoil coenzima A pues va a llevar a cabo obviamente una reacción para formar algo que conocemos como L-hidroxiacilcoenzima A. Habíamos mencionado, queremos oxidar al carbono beta. Habíamos mencionado que a partir de esta estructura consideramos este carbono alfa y este el carbono beta. Ya quité hidrógenos. Yo no puedo quitar más hidrógenos, pero sí puedo oxidarlo al adicionar un oxígeno. Entonces, en este carbono beta, que se mantiene el carbono beta, este es el carbono alfa
Ese es el carbono beta a partir de esta estructura o de este grupo funcional. Ese es el carbono beta, entonces yo lo sigo oxidando. ¿Se dan cuenta que al adicionar este oxígeno o este grupo OH lo estoy oxidando? Tal vez no lo vean así, tal vez alguien me diga, lo está hidratando. Pues no, no es hidratación, es oxidación, porque la finalidad es oxidar, ¿no? Tal vez alguien diga, pues sí, sí es hidratación, porque yo veo una molécula de agua al final. Bueno, pues al final de cuentas así se llama también la enzima. Ajá, pero recuerden que la finalidad de todo eso es oxidar a ese ácido graso. La enzima se conoce como enoil coenzima A por el sustrato hidratasa. Se adiciona una molécula de agua en donde ese OH se introduce acá, se rompe ese doble enlace, ¿ya vieron? Se rompe ese doble enlace, se adiciona OH aquí y el otro hidrógeno acá para tener ya una ligadura sencilla y formar el L-hidroxiacil coenzima A. ¿Vamos bien hasta aquí, muchachos? Sí, profe. Ok. Siguiente paso. Vamos a llevar a cabo un proceso en donde vamos a formar el cetoacil coenzima A. ¿A qué le suena el nombre de ceto, muchachos? Cetoacil. ¿A qué le A suena? una cetosa. A una cetosa, ¿no? Porque cetosa es un carbohidrato. ¿no? Un grupo ceto, una cetona, un grupo ceto, exactamente. Entonces, aquí ya no le puedo hacer nada. ¿Dónde puedo tener un grupo ceto? ¿Están de acuerdo que lo puedo tener aquí? ¿Qué creen que le pasa a esto? Para formar un grupo ceto, ¿qué creen que le pasa a esto? Y formar la cetoacilcoenzima A. Se le agrega un oxígeno. Se le agrega un oxígeno, pues ya aquí está el oxígeno, ¿no? ¿Qué creen que le pasa? ¿Se rompe? ¿Qué se rompe? La cetoacilcoenzima. Yo tengo esta molécula, yo todavía no conozco la estructura de esa, pero si yo sé qué le pasa a esto, le voy a conocer esto. ¿Qué le pasará para formar un grupo ceto? Estarán de acuerdo que se tiene que eliminar hidrógeno, ¿cierto? Los hidrógenos se eliminan, o sea, lo estoy oxidando al eliminar hidrógenos y obviamente aquí se me forma un grupo ceto. ¿Sí están de acuerdo? Por eso se conoce como cetoacilcoenzima A, se forma un grupo ceto. ¿Hasta aquí vamos bien, muchachos? Se conoce como hidroxiacilcoenzima A deshidrogenasa. Deshidrogenasa, ya ustedes han escuchado estos términos de deshidrogenasa. Esa deshidrogenasa lógicamente necesita un cofactor para poder eliminar o llevarse esos hidrógenos, en otras palabras, para que se reduzca. Díganme ustedes, ¿quién podrá ser ese cofactor que se va a reducir y se va a llevar esos hidrógenos para que se forme el cetoacilcoenzima A? ¿A quiénes conocen? El patierna. Al NAD y al FAT. En este caso, va a trabajar o va a incorporarse el NAD. Una cuestión que no me acuerdo si les dije o no, no sé si les dije. Analicen la estructura esta y vean cómo se eliminan los hidrógenos. Analicen la estructura esta y díganme, y vean cómo se eliminan los hidrógenos. Díganme cuándo funciona el FAT y cuándo funciona el NAD. El FAD es cuando se llegan a eliminar dos hidrógenos y el NAD cuando llega a ser solo uno. Aquí también estoy eliminando este y este. Aquí quito estos dos. Aquí quito estos dos. Si lo analizan, muchachos, cuando se quitan un hidrógeno de dos carbonos adyacentes, participa el FAT. Cuando se quitan esos dos hidrógenos
de un solo carbono participa el NAT. Y eso lo pueden comprobar en todas las rutas metabólicas que hasta el momento hemos visto. ¿De acuerdo? ¿Ya vieron? ¿Ya vieron lo que les estoy platicando? Sí, profe. Ok. Ok, vamos a seguir. Entonces, todavía no acabamos porque lo que queremos es formar acetilcoenzima A. Esto no es acetilcoenzima A. Hasta el momento no hemos formado acetilcoenzima A. Este cetoacilcoenzima A, lo que me va a generar ahora sí, como diría la compañera, es un rompimiento en donde aquí entre este grupo ceto y este CH2, lo voy a romper. ¿Para qué? Para que se genere acetilcoenzima A. Pero no solamente eso, yo le voy a pegar a todo lo restante una coenzima ASH, déjenme adelantarme, una coenzima ASH. Entonces, se rompe este enlace a través de la enzima cetoacilcoenzima tiolasa. Se rompe ese grupo tiol o ese enlace. Se va a formar o se va a liberar la acetilcoenzima A, que ese ya lo conocemos. Pero este grupo acilo que me queda al romperse aquí, pues no se va a quedar así como ya acabé y ya listo. Vamos a pegarle la coenzima A SH y se va a formar esto. Acilcoenzima A con este número de carbonos. Díganme cuántos átomos de carbono quedó aquí. ¿Cuántos átomos de carbono quedó aquí, muchachos? 10. Quedaron 10. Inicialmente el ácido láurico dijimos que tenía 12. Entonces, al pasar todo esto y formar una molécula de acetilcoenzima A, pues lógicamente se le quitan los 2 carbonos de la acetilcoenzima A y se queda el grupo acilcoenzima A con 2 átomos menos, o sea, con 10 átomos de carbono. ¿Qué creen que le pasará a este acilcoenzima A? Porque, a ver, ¿qué le va a pasar a la acetilcoenzima A? Ahora vamos a preguntarle a Jennifer González. Jennifer González, ¿qué crees que le va a pasar a esa acetilcoenzima A? ¿A dónde se va? ¿Se va a acumular? ¿Se va a transformar? ¿Qué le va a pasar a esa acetilcoenzima A, Jennifer? ¿Va a poder entrar al ciclo de Krebs? Pues sí, sí puede. De hecho, va a entrar al ciclo de Krebs. ¿Te acuerdas? Creo que fue pregunta de examen. ¿Te acuerdas cuántos ATP? Bueno, sí, ¿cuántos ATP se generaban a partir de una acetilcoenzima A? Cuando entra el ciclo de Krebs y luego el NAD y el FAT producidos se iban a reoxidar en la cadena respiratoria y fosforilación oxidativa, acoplada a la fosforilación oxidativa. ¿38, profesora? ¿De una acetilcoenzima A? Ah, no, eso era de una glucosa. 12, de una acetil. Gracias, 12. Entonces, fíjate, el ácido láurico se le quitó 2 átomos de carbono, se forma acetilcoenzima A y un grupo acilcoenzima A de 10. Y este ya me da 12 moléculas de ATP. Pero yo no quiero 12, la célula necesita mucha energía. ¿Qué creen que le pasará a este acilcoenzima A, muchachos? ¿Qué creen que le pasa? Pasar exactamente lo que le pasó a esto. Le vuelve a pasar todos estos pasos para seguir formando acetilcoenzima A. Obviamente esto sería con 2 carbonos menos, ¿sí? Entonces vuelve a generarse entonces cuando se genera este acilcoenzima A, se va a volver a pasar todos esos procesos de oxidación que se le quitan los hidrógenos del carbono adyacente y así sucesivamente. Obviamente aquí,
pues en lugar de tener un 8 debería de tener un 6, ¿cierto? Porque ya este es de 10 átomos de carbono. ¿Sí les queda claro, chicos? Sí. Sí, profe. profesora. No es un ciclo, pero digamos que vuelve a suceder lo mismo y por eso le llamamos vueltas, ¿no? O sea, no es un ciclo, me refiero de que esto no se repite, o sea, como les dijera, no es como el ciclo de Krebs, pues, de que todo se vuelve a regenerar. Aquí no, este se vuelve a oxidar y oxidar y oxidar hasta que se forman las N-acetilcoenzima A que se necesitan. Pero vamos a imaginar que esto le conocemos como una primera vuelta. Díganme cuántas acetilcoenzima A se generaron en esta primera vuelta hasta formar esto. 1, 1. ¿Cuántos FAT reducidos? 1, 1. ¿Cuántos NAT reducidos? 1. 1. Entonces, si nosotros siguiéramos, el ácido láurico dijimos que tiene 12 átomos de carbono, ¿sale? En la primera vuelta me generó una acetilcoenzima A y me queda un grupo acilcoenzima A, ¿con cuántos átomos de carbono? 8. Con 8, segura, con 10, porque aquí hay 8, 9 y 10, ¿sale? Con 10. Sí. Ahora, este acilcoenzima A de 10 átomos de carbono va a volver a pasarle lo mismo y entonces a eso le consideramos la segunda vuelta. Ajá. Ya aquí ahora tiene 6 átomos de carbono. ¿Ya viste? En la segunda vuelta, ¿cuántos acilcoenzima A se van a generar a partir de ese acilcoenzima A de 10 átomos de carbono? 1, 1. ¿Cuántos FAT? 1, Así es. ¿Cuántos NAT? Es 1, ¿va? 1, Ahora, ¿cuántos átomos de carbono me quedaron? Pues 8. Aquí tengo 6, 7, 8. En la segunda vuelta. Vámonos otra vez a pasar lo siguiente, a lo que sería la tercera vuelta. De igual manera, esta acilcoenzima anteriormente era de 8. De igual manera, entra todo este proceso y me queda en esa tercera vuelta la formación de un ácido acilcoenzima A de 6 átomos de carbono. ¿Sí están de acuerdo? O sea, tiene que pasar todo esto. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Y se me genera en esa tercera vuelta un acetilcoenzima A, un FAT y un NAT. ¿Hasta ahí vamos bien? Y ahora se me genera un acilcoenzima A, pero de 4 átomos de carbono. ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Sí. Sí. Este todavía vuelve a oxidarse todavía más. Vean ustedes, otra vez vuelve a oxidarse, otra vez vuelve a oxidarse aquí. Y en esta cuarta vuelta, de igual manera, un acetilcoenzima A, un FAT y un NAT. Y se me genera ahora este compuesto, acetilcoenzima A. O sea, se me genera este compuesto de 2, 3, 4 átomos de carbono en esta cuarta vuelta. ¿Ya vieron? No, ¿sí me van siguiendo o no me van siguiendo, muchachos? Sí. Sí, profe. Yo no. ¿Quién no? No, ahí vamos. Pero sí me van siguiendo que si empecé con 12, a ver, empiezo con una de 12. En la primera, vamos a ver el número de carbonos. En la primera me va a quedar 10, luego 8, luego 6, y en esta me está quedando 4. Aquí hay 2, 3 y 4. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Sí. ¿Sí? Este acilcoenzima todavía puede entrar a otra ronda, ¿cierto? Ujú. Y cuando llegue a este punto, a este paso, como tiene 4 átomos de carbono, va a llegar a este momento a tener 1, 2, 3, 4 átomos de carbono.
y eventualmente se va a romper aquí para que se libere este acetilcoenzima A. Y como le va a pegar la cetoacilcoenzima A tiolasa, le va a pegar la coenzima SH, en esta quinta vuelta se me están generando ¿cuántos acetilcoenzima A? Uf. 2. Siempre, siempre, siempre en la última vuelta se generan 2 acetilcoenzima A. Se genera siempre un FAT y un NAT. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, de un ácido láurico ocupé 5 vueltas. 5 vueltas para su oxidación total. En cada una de esas vueltas, de la primera a la cuarta vuelta, generé cada uno de estos, acetilcoenzima A, FAT reducido y NAT reducido. Sin embargo, en la quinta vuelta se formularon o se generaron 2 acetilcoenzima A, un FAT y un NAT reducidos. Entonces, en total, tengo 6 acetilcoenzima A, 5 FAT reducidos y 5 NAT. Ustedes, como buenos ingenieros en sistemas ambientales, si quieren, quítenle sistemas ambientales, pero ya llevan cuarto semestre de ingeniería. Díganme cómo puedo tener una fórmula matemática para relacionar cuántas vueltas necesito darle a un ácido graso dependiendo del número de átomos de carbono. Díganme una fórmula para sacar el número de acetilcoenzima A, el número de FAT y el número de NAT que se van a generar dependiendo del número de átomos de carbono. Entonces, matemáticamente díganme cómo lo podríamos calcular. Porque imagínense que yo les diga, oigan, aviéntense la oxidación en el examen. Porque obviamente vamos a calcular cuántos ATP se sacan de un ácido láurico de 12 átomos de carbono. Y no creo que ustedes quieran aventarse a pie la oxidación hasta que sepan cuántos átomos, cuántos ATPs. Entonces, para evitarnos todo ese rollo, pues hay que sacar fórmulas matemáticas, ¿no? ¿Cómo sería la fórmula para calcular el número de vueltas para oxidar un ácido graso dependiendo del número de átomos de carbono, muchachos? Pero, por ejemplo, el ácido láurico fue 12, fueron 5 vueltas. ¿Cuál sería la expresión matemática ahí? A ver, alguien en el chat está escribiendo y dice... Visión para saber la acetilcoenzima A. Yo quiero, a ver, primero quiero saber el número de vueltas. Aquí dice, fórmula para calcular el número de vueltas, o sea, el número de veces que los ácidos, que el ácido graso, por ejemplo, el palmítico tiene que llevarse a cabo la oxidación completa. Si dividieras, ¿qué quieres que divida, compañera, para ver si es cierto? A los carbonos del ácido láurico. En este caso, entre 2. Ajá. ¿Entre 2? Ajá, y ya ahí daría cuántos acetilcoenzima. Bueno, ese es para ese, pero para la vuelta ese sí no, todavía no sé. Pues bien fácil. Para acetilcoenzima A me queda claro que para que ustedes sepan cuántas moléculas de acetilcoenzima A genera un ácido graso, pues nada más dividen el número de carbonos entre 2 y les sale el número de acetilcoenzimas que tienen, ¿cierto? Por ejemplo, el ácido láurico tiene 12 átomos de carbono, lo dividen entre 2 y ¿qué creen? Y ya tienen el número de acetilcoenzimas. Pero ¿cómo? Y entonces C6, ¿qué necesitas hacerle C6 para que te den 5 vueltas, compañera Diana? Pues restarle 1. Efectivamente, entonces para que ustedes sepan el número de vueltas que tiene un ácido graso que entrar a la beta oxidación, pues es el número de carbonos de ese ácido graso entre 2 menos 1. O sea, 12 entre 2 me da 6 menos 1, pues es el número de vueltas que yo tengo para poder calcular todo lo demás. Entonces, por ejemplo, pues ahí tienes 12 átomos de carbono del ácido láurico menos 1, pues da 5 vueltas, ¿no? En el caso, como dijo Diana, en el caso de sacar
las acetilcoenzimas, pues nada más dividimos el número de átomos de carbono entre 2 para sacar cuántas acetilcoenzimas en total yo tengo. En este caso, pues lógicamente tengo 6. Para sacar el número recuerden ustedes que la acetilcoenzima A se va al ciclo de Krebs. Para sacar el número de FAD y el NAD, pues si se dan cuenta, el número de vueltas es igual a la cantidad del FAD y del NAD producido. Entonces, si ya sacaron el número de vueltas acá, aquí son 5, pues saben que son 5 FAD y 5 NAD reducidos en esa beta oxidación. ¿Y qué pasa si yo les digo, calcúlenme el ATP total? ¿Cuánto sería el ATP, muchachos? De ese ácido láurico. A ver, sáquenlo. ¿Quién quiere puntos para el examen? Levanta la manito. Y oye, Pablo. Es que justo era eso. ¿Cuál era la pregunta? Yo alzé la mano porque dijo a participación. Dije, va. Pero no escuché la pregunta. Ay, Juan Pablo. Bueno, la pregunta era, ¿cuántos ATPs, conociendo todo esto, cuántos ATPs genera el ácido láurico? Vamos a ver si es cierto que dice, como dice Diego, que son 97. ¿Sale? Vean ustedes. Tenemos que por solo así, en la beta oxidación tenemos 6 acetilcoenzimas, 5 FAT reducidos y 5 NAD reducidos. Sabemos que por cada molécula de acetilcoenzima A entra el ciclo de Krebs y se me va a generar NAD reducido, FAT reducido y GTP. ¿Cuántas moléculas de NAD se generan por cada acetilcoenzima A en el ciclo de Krebs? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuántas moléculas de NAD se generan por cada ciclo de Krebs? Digo, por cada acetilcoenzima A en el Yo ciclo. digo, ya puedo dar una respuesta. Yo digo que es 80. 80 ATPs. Ok, tú dices que son 80. Ok, vamos a Sí. ver si son 97 o son 80. Vamos a preguntarle a Karina, ¿cuántos NAD reducidos se generan en el ciclo de Krebs por cada acetilcoenzima A, Karina? Y Karina no está. Oscar Hernández. Soy profesora, pero estaba yendo en mis apuntes. A ver, pero contéstenme. Cuando digan su nombre, aquí estoy, profesor. Porque si no, creo que no están. Entonces revisa tus apuntes, ve el ciclo cuántos son. ¿O alguien que quiera decirme cuántos son? Excepto Diego. Diego, tú tienes prohibido hablar porque tú estás participando por los 97 ATPs. El otro compañero dijo 80, ahorita vamos a ver quién tiene razón. ¿Quién da más, quién da menos? Y si es correcto o es mal. A ver, Alberto, ¿cuántos NAT reducidos? Son 3. 3, muchas gracias. 3 NAT reducidos por cada acetilcoenzima en el ciclo de Krebs. ¿Cuántos FAT, compañeros? 1. 1. ¿Cuántos GTPs? Juan. 1. Ok, muchas gracias, Alberto. Muchas gracias, Michelle, también que lo pusiste en el chat. Ok, ahora, ¿se acuerdan que el NAT y el FAT tienen que entrar a la a la cadena respiratoria acoplar a la fosforilación oxidativa? Más o menos en promedio, ¿cuánto dijimos que por cada NAT, cuántos ATPs se generaban, muchachos? Una molécula de NAT reducida, a la hora de reoxidarse, ¿cuántos ATPs me estaba generando? Jesús Enrique Bolaños Villada. Jesús Enrique, ¿cuántos? No te escuchamos. O al menos yo no te escucho, no sé si tú. Gracias, ya lo escucha, ya lo notas. Entonces, si son 3 por cada molécula de NAD, ¿cuántos ATPs están aquí por cada acetilcoenzima A? ¿Cuántos voy a colocar aquí? 9. 9. 9, ¿no? Si las matemáticas no me fallan. ¿Cuántos ATPs dijimos que se forman por cada FAT reoxidado? 2, ¿no? 2 ATPs.
Gracias, 2 ATPs. Y habíamos dicho que el GTP es el hermanito al ATP, entonces ahí se forma. Entonces, por eso habíamos mencionado que 12 ATP se van a generar por cada acetilcoenzima A. Entonces, ahora sí díganme, ¿ya analizaron cuántos ATP se están generando a partir del ácido láurico, compañeros? Diego dijo 97, su compañero Centeno, no, sí, Juan Pablo Solares Centeno dijo que eran 80. Vamos a ver si es cierto. Entonces, acetilcoenzima A, por el ácido láurico en la oxidación se forman 6, cada una acetilcoenzima A me da 12 ATPs. Para empezar, aquí llevan 72, ya estás muy cerca, Centeno. El FAD se generan 5 del ácido láurico, de la oxidación del ácido láurico. Su reoxidación me genera un ATP por cada molécula, entonces van a ser, me genera 2 por cada molécula, entonces son 10 ATPs. Un NAT me genera 3, son 5 NAT, entonces son 15 ATPs. ¿Ya te diste cuenta que no son 80, Juan Pablo? Sí, ya me equivoqué. No te preocupes. Es que ya sé que me equivoqué. Ok, ahí lo checas para tu examen. Y entonces se dan 97 ATPs, ¿sale? Por esa oxidación. Pero resulta que pues que no. Ahorita les voy a decir que no. Esto pues ya lo habíamos mencionado, ¿no? Entonces el número de vueltas por 5 me da el número de ATPs que se generan por la reoxidación de coenzimas. Bueno, esto es por default, ¿no? El número de vueltas es igual al número de FAD y al NAT, eso no creo que haya problema. Pero resulta que 97 le tenemos que quitar un ATP. ¿Se acuerdan que cuando estábamos viendo activación cuando estábamos viendo que ese ácido graso tiene que entrar del citoplasma a la matriz mitocondrial, se lleva a cabo el proceso de la activación y que el proceso de la activación gasta un ATP, ¿se acuerdan? Entonces podríamos decir que Diego podría haber tenido ese punto, pero como no consideró esto, pues ni modo. Son 96 moléculas de ATP. ¿Sí queda claro hasta aquí, muchachos? Sí, profe. Les voy a dejar de tarea, por favor, para que suban al Classroom y tener evidencias de que trabajaron, que hagan la oxidación de los otros ácidos grasos importantes en un ser vivo, ¿sí? ¿Cuáles son la oxidación completa hasta ATPs? ¿Cuáles son esos ácidos grasos? Lo que ahorita acabamos de hacer. ¿Cuáles son esos ácidos grasos? Pues obviamente el mirístico de 14 átomos de carbono, palmítico 16, estiérico 18 y araquídico de 20. Se los voy a dejar de tarea, por favor. ¿Cuándo le entregan? Pues si quieren hasta el día del examen les doy permiso. ¿Cuándo es el examen? Pues ya el último examen que tenemos. Como puntos y participación. ¿Están de acuerdo todos? Sí. Sí. Ok. Entonces, pues ya, aquí vimos ya la forma en que podemos obtener energía. Así rápidamente vamos a hacer así ahorita el ejercicio para que comparemos. ¿Se acuerdan qué molécula me daba mayor cantidad de energía por gramo, si carbohidratos o lípidos? ¿Qué molécula me daba mayor cantidad de energía? Cedillo Pacheco, has estado muy callado el día de hoy. A ver, Son los lípidos. son los lípidos. ¿Cuánto por gramo, Cedillo? ¿Cuántas kilocalorías por gramo me daban los lípidos? Antonio Rivero, ¿cuántas kilocalorías me daba 1 gramo de lípidos? La verdad no me acuerdo, profesor. A ver, déjeme checarle. Ok, chécale en tu. Mientras te puede ayudar tu compañero Héctor. A ver, levantó la mano Fernanda. A ver, Fernanda, te escuchamos. 9.4 kilocalorías. En promedio 9 kilocalorías y por cada gramo de carbohidratos.
4. 4. Fíjense bien, yo les estoy preguntando por gramo. Ustedes, aparte de los ácidos grasos que les mencioné de 12, 14, 16 y así sucesivamente, quiero que me saquen también la oxidación. ¿Cuántos átomos de carbono tiene la glucosa, compañeros? Héctor, ¿cuántos átomos de carbono tiene la glucosa, Héctor? 6, ¿no? Tiene 6. Ay, Héctor ni siquiera está. Tiene 6 átomos de carbono. Ahora, ¿cuántos ATPs te genera una molécula de glucosa? Me lo acaban de contestar y fue pregunta seguramente de examen, si se acuerdan. ¿Cuántos ATPs me genera una molécula de glucosa? 38. ¿Cuánto, perdón? 38. Ay, como que medio le soy bueno. Ok. Entonces, si la glucosa que tiene 6 átomos de carbono me genera aproximadamente 38 átomos de ATPs o moléculas de ATPs, ustedes quiero que me saquen la oxidación del ácido graso que tiene 6 átomos de carbono, para que ustedes comprueben que los lípidos nos dan mayor cantidad de energía. Entonces, al ver la oxidación del lípido de la misma cantidad de átomos de carbono, van a ver que tenemos mayor cantidad de ATPs. Pero quiero que lo hagan, obviamente. Lo pueden hacer a mano o lo pueden hacer a computadora como ustedes quieran. No quiero un copy-paste, pero lo van a subir a su Classroom como tarea. ¿De acuerdo? Profe, ya no entendí la Sería, tarea. sería la misma tarea, nada más que también contando de 6, porque Es- también me quedé como Alberto. Sí, es lo mismo. O sea, sí. O sea, yo lo que quiero es que hagan los otros más este de 6. O sea, que hagan el de 12 ya lo hicimos, pero si quieren hacerlo de nuevo para que se les quede claro. 12 ya lo hicimos, 14, 16, 18 y 20 átomos de carbono. Y aparte que me hagan el de 6 para que comprueben ustedes que los lípidos nos dan mayor cantidad de energía respecto a los carbohidratos. ¿De acuerdo? Ah, ok. Sí, profe. Vale. Ok. Ahora, pregunta de examen. A ver si les quedó claro el asunto. ¿Quién quiere participar? Antonio Rivero, no sé si has participado, pero yo creo que no. Antonio Rivero, dígame usted, ¿cuál es la ruta catabólica de los lípidos para la obtención de energía? No sé si lo estás escribiendo en el chat, no sé si estás presente en la clase. ¿Ruta catabólica para qué? Perdón, profesor. Ruta catabólica de los lípidos para la obtención de energía. ¿Cómo se llama, Alberto? La beta oxidación. Muchas gracias, Alberto. Antonio, catabolismo es degradación. El catabolismo, la degradación de una molécula, pues es oxidación completa. Entonces, la ruta catabólica de catálisis, pues es obviamente la beta oxidación. Lo que quiero que se den cuenta es que si uno les cambia tantito las palabras o las preguntas, como que se les viene así como las dudas y como que no, eso no lo vimos. Sí lo vimos, el tema es que ustedes integren todo lo que se les está mencionando. Catálisis, pues es degradación. Pues estoy degradando a los lípidos para obtener energía, pues beta oxidación. ¿Sale? Ok, ¿hasta aquí hay alguna duda, muchachos? A todos los... Ay, es que no sé. Bueno, pero a todos se les tiene que quitar un ATP de la activación. A todos sí. A todos los ácidos grasos que están en el citoplasma y que se tienen que pasar a la matriz mitocondrial, se utiliza un ATP para la activación. Es decir, para pegarles la acetilcoenzima A y que puedan, para pegarles la coenzima A y que se forme la acetilcoenzima A y se pueda transportar por la carnitina. De hecho, esos que van al gimnasio y que están a dieta o no sé, luego les dan luego carnitina, ¿no? Para degradar rápido los lípidos.
¿Alguien ha tomado carnitina? Sí, hay una chica que va al gimnasio, no, una compañera de nosotros que va al gimnasio. No sé quién era. Yo, pero no he tomado eso. ¿Nunca te lo han ofrecido? Algún día te lo van a ofrecer, vas a ver. No, lo que tomo es creatina. Creatina. Ok. Creatin fosfato. Yo tengo un envase de carnitina y Ay, perdón, no te escuché. Carnitina. tengo un envase de carnitina que nunca utilicé. Héctor, perdón, ¿tienes la qué? El envase de una... Ah, tienes el... Ah, ok. Pues ya sabes para qué es. Ok, chicos, entonces ya vimos la degradación de los lípidos. ¿Cuál es la contraparte de degradar? ¿Cuál es la contraparte? Reducir. Ok, reducir. Estamos oxidando, vamos ahora a reducir. Estamos degradando, ¿ahora qué vamos a hacerle? Sintetizar. Muchas gracias. Síntesis de ácidos grasos. Vean ustedes, la síntesis de ácidos grasos, al igual que la degradación, sucede cada 2 carbonos. Yo les decía, muchos de ustedes, que pues luego mencionan esto de que pues dieta libre de grasas o bla, bla, bla. Obviamente nosotros tenemos sistemas, tenemos formas de sintetizar lípidos. Nosotros podemos sintetizar el colesterol, nosotros podemos sintetizar, pero hay ciertos lípidos que podemos sintetizar. Estos lípidos omegas y eso, obviamente el ser humano no los puede sintetizar. Los sintetizan, obviamente, por ejemplo, los pescaditos u otro tipo de seres vivos. Nosotros no podemos sintetizar los esenciales, ¿se acuerdan? Sin embargo, sí podemos sintetizar ciertos lípidos y el mecanismo es muy similar, ¿de acuerdo? El mecanismo es muy similar. Recuérdenme en dónde se llevaba a cabo la beta-oxidación, muchachos, ¿en qué parte de la célula? En la matriz mitocondrial. En la matriz mitocondrial, muchas gracias, porque ahí están todas las enzimas que participan en la degradación. Sin embargo, la síntesis de ácidos grasos pues sucede en el citoplasma. Ajá. ¿Cómo vamos a llevar a cabo la síntesis? Vean ustedes, tenemos, vamos a partir de esto que conocemos acetil S-ACP. ACP es lo que conocemos como proteína transportadora de grupos acilo. Recuerdan ustedes que los grupos acilo es un ácido graso que se conoce como acil, ¿no? Es como su nombre o su radical, acil. Grupos acilo. Puedo tener 2, 3, 4, 6 u 8 átomos de carbono, o 12, o 18, o 20 átomos de carbono, sigue siendo un grupo acilo. Ajá. Entonces, esa proteína transportadora de grupos acilo se conoce como ACP, por sus siglas en inglés, ACP. Se le pega a ese acetil SACP para poder llevar a cabo la síntesis de ácidos grasos. Vean ustedes que aquí tenemos 2 átomos de carbono. Imagínense si ustedes quieren sintetizar un ácido graso, por ejemplo, no sé, de 12, de 14, del número que ustedes quieran, de 18 átomos de carbono. ¿Cómo vamos a partir o qué vamos a hacer? Tenemos aparte este compuesto que se conoce como malonil SACP, también proteína transportadora de grupos acilo. Vean ustedes la estructura. Esto, si lo corto aquí, pues pareciera esto, ¿no? Y pues es un grupo funcional. Malonil SACP. Estos dos grupos o estos dos moléculas van a fusionarse entre sí para formar el cetoacil SACP a través de esta enzima. Cetoacil SACP, o sea, por el producto formado, sintasa. ¿Qué le va a sacar? Si ustedes analizan la estructura,
vean ustedes que tenemos CH2C con SACP, se le quita esto y se pega este grupo funcional o este CH3, este grupo acilo. ¿Qué va a salir? Obviamente, si se dan cuenta, estamos eliminando este CO2. Y si se dan cuenta, se rompe este enlace. Entonces, esto que tengo aquí, este grupo acilo que tengo aquí, se le va a pegar a este carbono para formar el cetoacil SACP. Se quita este átomo de carbono en forma de CO2 y esta molécula ACPS sale reducida. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, Y profe. si se dan cuenta, la mayoría de pasos que vamos a ver en la síntesis, podría decirse que sucede lo contrario a la beta oxidación. Ajá. O sea, si en uno le puse agua, aquí le voy a quitar agua. Si a uno le quité hidrógenos, aquí le voy a meter hidrógenos. Si a uno le puse oxígenos, aquí le voy a quitar oxígenos y así sucesivamente. Lo que nosotros queremos, en lugar de oxidar, pues es reducir. Ajá. Queremos reducir a este compuesto para formar los ácidos grasos. Y esos ácidos grasos, pues son muchos cadenas, o es una cadena hidrocarbonada grande. Entonces, hasta aquí vamos bien. Les voy a presentar a lo que es la proteína transportadora de grupos ácidos. Es un complejo multienzimático. Ustedes se acuerdan que cuando tengo varias enzimas que trabajan en conjunto se conoce como complejo multienzimático. Ajá. Y que este complejo multienzimático, cada una de esas proteínas, pues tiene una función en específico. Esta, por ejemplo, tiene la función de enoil reductasa, deshidratasa, cetoacil reductasa, cetoacil sintasa, transacilasa. Y algo muy importante y chistoso o evolutivamente curioso en esta síntesis de ácidos grasos es que este complejo multienzimático como que funciona pegado con otro complejo multienzimático que va a hacer exactamente lo mismo. Ajá. Entonces vean ustedes, este verde pues es el complejo multienzimático 1 y este amarillo, perdón, también es otro complejo con las mismas funciones enzimáticas. Entonces, ese ácido graso que se va a formar va a pasar por aquí, luego por acá, y luego por, así sucesivamente, de tal manera que va a formar un ácido graso al final. Entonces, esas son las enzimas o el complejo multienzimático que nos ayuda a la síntesis de los ácidos grasos. Entonces, partimos, ya dijimos que se forma o se fusiona el acetil SACP, o sea, este grupo acilo con esa proteína transportadora de grupos acilo, con un malonil SASP. Sale CO2, sale una proteína transportadora de grupos acilo y se me forma el cetoacil SACP. ¿Qué es lo que pasa en la siguiente reacción? Ese cetoacil SACP, vean ustedes que tenemos una estructura muy similar como la estructura final para formar acetilcoenzima A. ¿Se acuerdan que aquí se rompía y se le pegaba y se liberaba la acetilcoenzima A y acá se pegaba acetilcoenzima A? En este caso, pues obviamente estamos sintetizando, nuestras reacciones son de reducir. Si ustedes se acuerdan qué le pasaba, déjenme cambiar o regresar la diapositiva de la beta oxidación. Si ustedes se acuerdan, el cetoacilcoenzima A, pues obviamente venía de una molécula que se le quitaba hidrógenos. Bueno, hagan de cuenta que le vamos a echar reversa. Solo aclarando que aquí en lugar de tener ese coenzima A, pues vamos a tener la proteína transportadora del grupo acilo. Pero sí quiero que vean que es como reversa de estas reacciones. Si aquí le quité hidrógenos, pues ahora le voy a poner. Si aquí le agrega agua, pues ahora le quito agua. Y así sucesivamente. ¿Sale? Entonces, ahora ese cetoacil acoplado a la proteína transportadora de grupos acilo, pues obviamente, ¿qué le va a pasar, muchachos?
¿qué va a ganar este grupo para reducirse? ¿Qué le puedo poner aquí para reducirse? Yo le puedo poner más oxígenos porque entonces se oxida. ¿Qué le agrego aquí? Un hidrógeno. Le agrego hidrógenos a este oxígeno para que tenga el grupo OH y obviamente a este carbono para que tenga sus moléculas o sus uniones completas. ¿Cuál es la enzima que se utiliza para convertir el cetoacil SASP en dehidroxiacil SASP? Se conoce como cetoacil SASP, recordando que es proteína transportadora de grupos acilo reductasa. Y aquí vamos a hacer la pregunta del millón, a ver si me ponen atención en las clases, si integran las clases, si estudian para las clases o nada más estudian para el examen. Si estudian para aprender o si nada más estudian para el examen. La pregunta del millón. ¿Quién va a donar los hidrógenos que se están pegando aquí? ¿Quién quiere participar? ¿Quién quiere puntos extras? ¿Quién quiere decir yo sé esa respuesta? Aparte de Diego, porque Diego ya siempre participa. Yo sé que sabes, Diego, pero vamos a ver quién más. Aparte de Diego, si nadie sabe, pues le damos chance a Diego, chance y no se la sabe, ¿no? ¿Quién más? Es una. ¿Jesús Enrique fue o quién fue el que dijo? No lo alcancé a ver. Alberto Guzmán dice que es el FAT. No es el FAT. ¿Quién más? Yo digo que es el NAT, pero reducido. ¿Y por qué no levanta la mano, pues? Ah, perdón. Para saber, pues, quién se va a ganar el punto. Y darles la palabra, porque ahorita hablaron muchos y no sé. A ver. ¿Quién? Centeno, no, sí. ¿Centeno quién me decías? Bueno, si dice que es como que una acción reversible de lo pasado, pues posiblemente sea un NAT reducido, ¿no? Pero Ese es tu reducido. González. Sí. El NATP. El NATP, ¿ese NATP qué? Es que cuando vimos lo de la ruta de las pentosas nos había comentado que ese es el que nos iba a ayudar para la síntesis de los lípidos. El NATP reducido. Muchas gracias, Jennifer. Tú sí pones atención a las clases, gracias. NATP reducido. ¿Se acuerdan? Como dijo Jennifer, ya se me va a acabar el tiempo, me voy a cortar, pero alcanzo a decirles. NATP reducido, cuando lo vimos en la ruta de las pentosas, les dije, ese es muy importante porque es quien va a donar los hidrógenos. Aquí, obviamente, la reoxidación del NAD y del FAT no sucede. Esos hidrógenos para la síntesis. ¿Por qué el NADP reducido? Habíamos visto que el NAD y el FAT se van a reoxidar en la cadena respiratoria. Nunca vimos que el NAD se reoxidara en el citoplasma, ¿están de acuerdo? Ajá. Entonces, quien va a donar esos hidrógenos, pues obviamente es el NADP para la síntesis de esos hidrógenos, para la síntesis de lípidos. Entonces, aquí está más oxidado, estamos reduciendo. Se forma el cetoacil SACP y formamos el dehidroxiacil SACP. Vean ustedes que, como dijo Juan Pablo, pues es que usted dijo que iba a hacer lo contrario o al revés. Yo les dije que era para que ustedes se ubicaran qué estaba sucediendo, pues sí, como la inversa, pero no es tan 100%, porque pues aquí no tenemos acetilcoenzima, o aquí no está la coenzima, aquí está la proteína transportadora de grupos acilo, a diferencia del otro, ¿sale? Pero nada más les menciona que era ir como al revés, que en otro oxidante se reducir, ¿de acuerdo? Pero vaya para su micrófono. Ahora, ¿qué le va a pasar a este dehidroxiacil para seguirlo reduciendo? Que va a formar al transenoil SASP. ¿Qué le pasaba a su molécula, su ácido graso, si estaba transenoil? Formaba doble enlace. Aquí debe de tener doble enlace, exacto, pero ¿qué le va a pasar para que se forme el doble enlace?
Se reduce. ¿Se reduce? ¿Y cómo? ¿Qué se le tiene que quitar? Miren, les doy un chance. ¿Qué se le va a quitar a este carbono? El hidrógeno, ¿El hidrógeno? ¿Nada más el hidrógeno? Una molécula de agua. Se va a quitarle a la molécula por completo una molécula de agua, exactamente. Entonces, se va a deshidratar, ¿sale? Se va a participar la enzima o del complejo multienzimático, va a participar la hidroxiacil SACP deshidratasa. Ujú. Entonces sale una molécula de agua. Ahora, después de este doble enlace, ¿qué le va a pasar para formar a la acil SACP? O sea, a este compuesto. Porque dijimos que estamos reduciendo lo máximo posible a este grupo. Para romper este doble enlace, ¿qué le va a pasar a estos carbonos, muchachos? ¿No, nadie? Para romper ese doble enlace, ¿qué le pasa a esos carbonos, muchachos? Migran. ¿A dónde migran, compañero? Pues, bueno, Al polo norte, al polo sur. los utiliza el cofactor. ¿Los carbonos los utiliza el cofactor? No, los hidrógenos. O sea, los hidrógenos migran. Ajá. ¿De dónde a dónde? Em, pues de ahí hacia allá. Ok, de ahí izquierda a Más derecha. bien, el cofactor va a reducir esos carbonos, ¿no? Ajá. En otras palabras, el NADPH, ya ni les pregunto quién, el NADPH dona esos hidrógenos para romper ese doble enlace y esos hidrógenos se le van a colocar en cada uno de esos carbonos para tener este grupo finalmente. ¿Quién va a donar esos hidrógenos? O sea, vamos a reducir a esta molécula a través del NADP reducido que sale oxidado con la enzima enoil SACP reductasa. Y ya, tenemos este grupo asilo. ¿Con cuántos átomos de carbono empezamos? ¿Con cuántos átomos de carbono terminamos? ¿Sí se dan cuenta? Y viene otro, si yo le agregara otro malonil, ¿se acuerdan de la estructura del malonil? Si le agrego otro malonil SACP, ¿en dónde se pegaría? Si se acuerdan de la estructura, este es el malonil SACP. Se corta este enlace, se le pegaría aquí. Ajá. Este sale como CO2 y esto sale como ACPSH. Y entonces estaría incorporando estos 4 átomos de carbono con estos 2 átomos de carbono. Se dan cuenta que y bueno, obviamente pues saldría lo propio y volveríamos a hacer todo este ciclo. Se dan cuenta que la síntesis de ácidos grasos, así como la beta oxidación, sucede en cada 2 y 2 y 2 átomos de carbono. O sea, en la beta oxidación salen 2 átomos de carbono, 2 átomos de carbono. O sea, estamos quitando cada dos átomos de carbono al ácido graso. De la misma manera, en la síntesis de ácidos grasos, vamos incorporando cada dos átomos de carbono porque quien nos dona es el malonil SACP. ¿Sí les quedó claro, chicos? Entonces, este es, digamos que la primera vuelta, por así decirlo, para poder sintetizar ácidos grasos. Este me quedó con 4 átomos de carbono. Ahora le voy a pegar otros 2 con la ayuda de la malonil SACP y con la ayuda de esta enzima. Sale este como CO2. Esto se le pega aquí
y esto sale como ACPSH, o sea, esto. Ajá. Y volvemos a repetir y repetir y repetir y repetir y repetir n veces. ¿Hasta qué momento? Ahí está, las enzimas las mismas. ¿Hasta qué momento podemos repetir 2, 3, 4, 5 veces hasta que eventualmente tengamos el número de carbonos adecuados? Por ejemplo, para la síntesis de un ácido láurico, ¿cuántas vueltas creen que necesitemos llevar a cabo? 5. Pues 5, ¿verdad? Si en la beta oxidación quité cada 2 átomos de carbono a ese ácido láurico de 12, pues es lógico pensar que necesito 5 veces pasar por todo esto para formar a ese ácido láurico. Si yo quisiera formar yo ya tengo el ácido láurico y ya lo tengo para lo que necesite hacer. Si el organismo en cuestión necesita formar ácido estiárico de 18 átomos de carbono, pues le seguiría, ¿no? Y le sigue hasta que tiene los 18 átomos de carbono, o 20, o 14, o los que necesite. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí me van siguiendo? Sí, profe. Hasta aquí. O si se dan cuenta, es muy, desde mi punto de vista, creo yo, es muy sencillo la síntesis y la degradación de los ácidos grasos. Pero obviamente está así como platicadito, muy sencillo, muy fácil. ¿Puede poner la segunda vuelta tantito? Nada más deja que mi computadora, ahí está. Mi computadora, ahí está la segunda. Ahí está. Si quieren, para que tengan actividad y se entretengan y de aquí al examen, hagan la síntesis de los ácidos grasos. Ya vimos el de 12, hagan lo del 14, 16, 18 y 20 átomos de carbono. El palmítico, el estiárico, el araquídico. Y si usted... Cosa, ¿verdad? Para comparar la formación de ATPs de una glucosa y de un ácido graso del mismo número de átomos de carbono. Ok. Sí, es que bueno, lo hice rápido. Ajá. Y de glucosa dije, bueno, eran... ya lo perdí. Eran 38, ¿no? Ajá. ATPs. Y aquí son 45 ATPs. Del de 6 átomos de carbono. Ajá. Okay. Sí, porque dijo que tenía que ser más, ¿no? Los lípidos eran más. Nos dan más energía, exactamente. Ok, gracias. ¿Verdad? Hasta aquí, muchachos, ¿alguna duda, pregunta respecto a la degradación y síntesis? En otras palabras, al metabolismo de los lípidos. No, profesora. ¿Seguros? Abre la presentación. Recuérdenme dónde están los ácidos nucleicos. Tal vez no lo dijimos, pero por si alguien lo sabe, ¿cuáles son los ácidos nucleicos que todos los seres vivos tenemos? Es la adenina, tiamina, sí, ¿no? Y guanina y uracilo. No. Te podría decir que si esa fuera tu El respuesta. DNA pues y el RNA. Eso sí es. Eso sí es. Ajá, el DNA y el RNA. Entonces, pues vamos a hablar de estos ácidos nucleicos, muchachos, que son, ahora sí que una molécula. Recuerden que las biomacromoléculas que vimos, ya vimos proteínas, acabamos de ver lípidos, ya vimos carbohidratos, y esto, pues es ácidos nucleicos muy importantes para la vida desde el punto de vista evolutivo, desde el punto de vista funcional, todo lo que somos, lo que pensamos, lo que nos caracteriza como un ser humano. La mayoría de información está dada
en esos ácidos nucleicos, pero vamos a ver a continuación. Simplemente lo que viene en su programa, lo que tenemos que ver, bibliografía, el tipo de bibliografía que necesitan ustedes para estos temas puede ser un libro de bioquímica en general o fundamental, o puede ser un libro relacionado precisamente con los ácidos nucleicos, ¿no? Como genes, por ejemplo. De preferencia, nosotros siempre les recomendamos que vean literatura que está en inglés, que es como lo ideal, pues, para la literatura. Pero bueno, a veces un buen libro puede ser bien traducido. ¿Por qué en inglés? Pues lógicamente porque es el idioma universal en la ciencia. Y otra, pues para que ustedes también ya se vayan fogueando en el tema del inglés, ¿no? No sé cuántos aquí sepan inglés, no sé cuántos estén estudiando inglés, pero pues yo creo que sí ya deberían de entrar. Alberto me pone un descanso. ¿Quieren un descanso de 10 minutitos? Una bibliografía más pues buena o para que Sí, vean. profe. Ok, algo relacionado pues es esto. Ya habíamos mencionado los ácidos nucleicos en donde se encontraban y que de ahí deriva su nombre, ácidos. Los ácidos nucleicos, como dice su nombre, los vamos a encontrar o fueron, ahorita vamos a hablar como generalidades, adelante vamos a hablar como un poco de historia, cómo se descubrieron, qué estaban haciendo los investigadores, cómo se dieron cuenta que había ácidos nucleicos, pero vamos a hablar de generalidades para que cuando digamos ciertas cosas, ustedes ya puedan ubicar de qué estamos hablando. Como dijo su compañera o como alguien contestó, nosotros conocemos dos tipos de ácidos nucleicos, DNA y RNA. El DNA lo conocemos así, o ustedes han mencionado mucho el ADN, pero como les decía yo, nuestra literatura en la ciencia siempre va a ser en inglés. Dicen que en inglés porque es el idioma más fácil de aprender en cualquier parte del mundo. Los chinos es más fácil que aprendan inglés, igual los alemanes y demás, o los mexicanos. Pero es más difícil que la comunidad científica tenga que aprender chino o tenga que aprender alemán para poder transmitir sus ideas. Entonces, como convenio, como lo que sea, el idioma inglés es el más común o el usado para la ciencia, pues. Entonces, de ahí deriva que las abreviaturas o las siglas del ácido desoxirribonucleico se conozca la estructura como DNA y no ADN. ADN, pues obviamente en español, ácido desoxirribonucleico, pero pues la nomenclatura va a ser la que deriva del nombre en inglés, ¿sale? Entonces, cuando ustedes me pregunten algo del DNA, el RNA, pues háganlo así, oiga maestra, ¿y el RNA que está bla, bla, bla? O el DNA que está bla, bla, bla. No me preguntan, ¿y ese ADN de dónde lo sacamos? No, RNA o DNA, por nomenclatura, ¿no? Por convención. Ese DNA y el RNA, que deriva de ácido ribonucleico en inglés, pues obviamente comparte ciertas características, comparten ciertas similitudes, sin embargo también existen diferencias entre ellos. Bueno, aquí pues el tema les digo que ADN no es lo correcto, ARN no es lo correcto, esta es la nomenclatura general. Cosas que comparten y cosas que no comparten. Cosas similares y cosas diferentes en este DNA y el RNA. Ambos son ácidos nucleicos. Sin embargo, y ambos ácidos nucleicos están constituidos por un azúcar, una base nitrogenada y grupos fosfato que unidos la base nitrogenada, el azúcar y los grupos fosfatos se conocen como nucleótidos
Entonces, ambos ácidos nucleicos, DNA y RNA, están conformados por nucleótidos. Sin embargo, esos nucleótidos tienen pequeñas diferencias entre sí. El azúcar que forma parte del DNA se conoce como desoxirribosa. A ustedes ya les presentamos la ribosa. Si alguien recuerda, díganme ustedes cuántos átomos de carbono tiene la ribosa. Creo que recuerdo que 6. No, no tiene 6. 5. Exactamente, Michelle y compañera. 5. El azúcar del RNA sí es la ribosa como lo conocemos, como se los compartimos y demás. El azúcar del DNA es esa ribosa, pero en el carbono número 2 no tiene un OH. Por eso se conoce como desoxi, o sea, como que sin ese oxígeno, ribosa. Desoxirribosa. Ahorita más adelante vamos a ver la estructura. Las bases nitrogenadas que conforman al DNA los conocemos como adenina, guanina, citosina y timina. La adenina, la guanina y la citosina son las bases nitrogenadas que están presentes tanto en el DNA como en el RNA. Sin embargo, en el RNA, en lugar de tener timina, tenemos otra base nitrogenada que se conoce como uracilo. Vean ustedes que son 4 bases nitrogenadas para el RNA y 4 bases nitrogenadas para el DNA. Las 3 primeras se comparten. La diferencia es que el DNA tiene timina y el RNA tiene uracilo. Y por otro lado, en el caso de la estructura, nosotros podemos ver que el DNA son 2 cadenas de nucleótidos unidos entre sí por enlaces fosfodiéster y que esas 2 moléculas de nucleótidos están unidas entre sí por puentes de hidrógeno, que más adelante vamos a ver a detalle. Entonces, el DNA tiene 2 cadenas de nucleótidos. El RNA es un ácido nucleico, una cadena de nucleótidos, pero conformada solamente una cadena. Si ustedes analizan la estructura, aquí también podría verse como una hélice, pero en realidad es solamente una cadena que se está plegando en sí misma. Entonces, siempre cuando ustedes vean un RNA en una molécula, siempre la van a ver como una cadena. Puede estar plegada, puede estar enrollada, puede estar como ustedes la quieran ver, pero siempre es una cadena. A diferencia del DNA, siempre que extraigan un fragmento de DNA, ese DNA siempre va a estar 2 cadenas de nucleótidos. Esos nucleótidos, tanto en el DNA como en el RNA, están unidos entre sí por enlaces fosfodiéster. Y esas cadenas, por ejemplo, en el caso del DNA, están unidas entre sí por puentes de hidrógeno. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Sí, por favor. Ok. Sí. Ok, gracias. En el caso del azúcar, ya vimos la estructura de las ribosas. Si no se acuerdan, más adelante se las vamos a compartir. Para poder analizar la estructura del DNA y del RNA, pues vamos a analizar la estructura de sus componentes. Ajá. Entonces vamos a partir de que ya analizamos el azúcar ribosa y si no se acuerdan, vuelvo a repetir, adelante lo compartimos. Pero vamos a ver ahorita a continuación la estructura de las bases nitrogenadas. Adenina, guanina, citosina, timina y uracilo. Las bases nitrogenadas tanto del DNA como del RNA, pues obviamente se les conoce como púricas y pirimídicas. Ven ustedes que nosotros tenemos en la química una estructura llamada purina que tiene esta forma. Ajá. Son 2 anillos
que en su estructura tiene muchos nitrógenos. En este caso tiene 4 nitrógenos. Por eso se considera como bases nitrogenadas. Nitrogenadas, pues lógicamente tienen nitrógeno. Las bases nitrogenadas que tenemos tanto en el DNA como el RNA pueden tener dos anillos como esto que vimos, como anillos que tienen nitrógeno en su composición. Y las bases nitrogenadas también pueden ser solamente de un anillo. Esa es la estructura de la purina. Aquellas bases nitrogenadas que derivan de la purina se les conoce con el nombre de púricas, bases púricas. Entonces, las bases púricas que tienen una estructura similar a la purina o muy parecida a la purina, pues es la adenina y la guanina. Vean ustedes que son como la purina y que tienen pues una modificación, por ejemplo, este tiene NH2 y esto tiene pues otros constituyentes a diferencia de la adenina, pero ambos tienen 2 ciclos derivados o este anillo o estos anillos derivan de la purina, por eso se les conoce con el nombre de bases nitrogenadas púricas, adenina y guanina. Las otras bases nitrogenadas derivan de la pirimidina. La pirimidina de igual manera es este ciclo, este anillo, con nitrógenos como constituyentes, y a las bases nitrogenadas que derivan de ellos se les conoce como pirimídicas, las cuales son citosina, que está tanto en el DNA como en el RNA, la timina, que solamente está en el DNA, y el uracilo, que solamente está en el RNA. ¿Hasta aquí vamos bien? Ahora, estas son las bases nitrogenadas. Les voy a ¿Puedes repetir. regresar la otra? Sí, es lo que les iba a decir. Les voy a repetir la diapositiva para que ustedes copien y hagan sus apuntes. Les voy a dejar las bases pirimídicas. Vuelvo a repetir, citosina está en ambos. Timina solamente en el DNA y el uracilo en el RNA. Del que les digo que la exosina, el DNA y el RNA tienen esas bases, citosina que está en ambos y que el timina solo está en el DNA y el uracilo en el RNA. Esto es como lo más común, muchachos, ¿sí? Vamos a ver luego estructuras en donde ustedes van a encontrar que el RNA, pues sobre todo el que no es mensajero, vamos a ver diferentes tipos de RNAs, pues luego van a encontrar que RNAs como que no están, que tienen otras cosas raras, que no nada más tienen adenina, guanina, citosina y uracilo, que tienen por ahí otras cosas raras, inclusive timina. Vamos a ver que al menos de manera generalizada o convencional, las que sí, el DNA, eso sí, adenina, guanina, citosina y timina, eso sí, no hay pierde. Si le metemos otra cosa al DNA, entonces hacemos una mutación por ahí. Pero el RNA puede tener unas estructuras algo chistosas, algo diferentes, pero bueno, son las pocas. Pero de manera general, el RNA tiene estas bases nitrogenadas. Ahora, ¿hasta ahí vamos bien? Para nosotros, habíamos mencionado que el DNA y el RNA son polímeros, biopolímeros, o son moléculas de alto peso molecular. Ajá, son estructuras de alto peso molecular que están conformadas ¿de qué les dije? ¿De qué les dije que estaban conformados ese DNA y RNA, muchachos? Ácidos nucleicos. De azúcares, bases y las estas de fosfatadas, bueno, las cadenas que estaban con fosfato, sí. Azúcar, base y un grupo fosfato, pero eso en conjunto, ¿cómo se le conoce?
nucleótidos. Vamos a ver qué son los nucleótidos. Por lo pronto, pues ya vimos lo que son las bases nitrogenadas. Cuando una base nitrogenada, por ejemplo esta adenina, se le pega a un azúcar que puede ser la ribosa o desoxirribosa, se le conoce con el nombre de nucleócido. Entonces, una base nitrogenada más azúcar nos da la formación de un nucleócido. Ajá. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ok. Y vean ustedes que el nucleócido, puedo tener la adenina pegada a este azúcar, ¿cómo dijimos que se llamaba el azúcar? ¿Cómo se llama el azúcar? Desoxirribosa. En el DNA, desoxirribosa, y en el RNA, ribosa. Dijimos que la ribosa era un azúcar de 5 átomos de carbono, 1, 2, 3, 4 y 5. Pero en la ribosa sí tengo el oxígeno aquí, o el OH en este carbono, en el carbono 2. En el caso de la desoxirribosa o 2-desoxirribosa, en este carbono 2 no tengo ese grupo OH, nada más tengo un hidrógeno. Por eso a este azúcar se conoce como desoxirribosa. Esto es muy importante, muchachos, para poder identificar cuando ustedes tienen un ácido nucleico extraído. Pues que analices ese ácido nucleico. Bueno, ¿y cómo sé que es el ácido nucleico? Una de las cosas es que puedes decir, si tiene timina, pues es DNA. Si tiene uracilo, pues es RNA. Pero otra forma de saberlo es con este azúcar. Si tiene el OH aquí en el carbono 2, es una ribosa, entonces estamos hablando de un RNA. Y si no tiene el OH, pues obviamente estamos hablando de la desoxirribosa, entonces estamos hablando del DNA. Los nucleócidos, cuando tienen este desoxirribosa, pues obviamente estamos hablando de nucleócidos del DNA. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, ¿están de acuerdo que esta adenina se puede pegar a una ribosa o a una desoxirribosa? ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ok. Ahora, este carbono que yo tengo aquí, este carbono 5 que tiene este OH aquí libre, pues lógicamente puede pegarse un grupo fosfato a ese carbono, a ese OH del carbono 5. Y entonces ese fosfato, ese azúcar y esa base nitrogenada me da la formación de nucleótidos. Los nucleótidos están formados por una base nitrogenada, cualquiera que sea, el azúcar, cualquiera de las dos, dependiendo del ácido nucleico, y un grupo fosfato. En el carbono 5 es el grupo fosfato. Y esto es el nucleótido de adenina o adenosina, nucleótido de guanina, nucleótido de citosina y nucleótido de timina. El nombre de adenina, guanina, citosina y timina por default están haciendo alusión a las bases nitrogenadas. Pero por usos y costumbres, ahora sí que en la ciencia del uso y costumbres se quedó que a pesar de que todo esto no nada más es la base nitrogenada, también es el azúcar, pero también es el fosfato, de manera general lo conocemos como adenina. ¿Sí me siguen lo que les estoy diciendo? Sí. ¿Sí? Esta es la guanina, esta es la citosina y esta es la timina. Teóricamente la timina es esto, pero bueno, por convención a todo esto, al nucleótido le conocemos como timina. Y de ahí van a encontrar ustedes que cuando nosotros hagamos referencia de la adenina, guanina, citosina y timina, no vamos a hacer referencia a todo el nombre en general, vamos a usar una letra. Para hacer referencia de la adenina, pues siempre utilizamos la letra A. De la guanina, pues la G. De la citosina, la C. De la timina, la T. El nucleótido de uracilo, dijimos que es cuando tenemos la ribosa. Vean ustedes aquí, en el carbono 2 tengo la ribosa. Aquí no tengo este OH, entonces esta es la desoxirribosa.
Y el nucleótido que está formando el RNA con que tiene uracilo, pues digo que del RNA que tiene esa ribosa, pues es el uracilo, diferente a todas las demás. ¿Sí me siguen? ¿Sí quedó claro hasta aquí? Sí, profe. ¿Quieren copiar? ¿Quedó claro esto? Díganme. ¿Este ácido nucleico cuál es? ¿Este ácido nucleico cuál es? Esos son los nucleótidos que forman otro ácido nucleico. ¿Cuál es cuál? Vamos a preguntarle a, si quedó claro, vamos a preguntarle a Rebeca del Razo. ¿Cuál es este ácido nucleico, Rebeca, y cuál es este ácido nucleico, Rebeca? Tal vez digas, acabo de llegar, pero bueno, acabo de mencionar las características. Nosotros para poder encontrar las diferencias o para poder, a ver quién quiere participar, aquí tiene alguien levantada la mano. A ver, Yo. sí, Caterina. El de la izquierda es el DNA y el de la derecha es el RNA. ¿Cómo sabes, Caterina? Por lo que dijo del carbono 2, que si había un OH iba a ser la ribosa y ese es del RNA, y si no había OH iba a ser la desoxirribosa y ese es del DNA. Gracias, así exactamente. Entonces, Rebeca, como dijo Catherine, para nosotros poder identificar qué ácido nucleico estamos hablando, pues tenemos muchas formas. Obviamente, desde el punto de vista de un dibujo, ¿no? De una estructura en el papel. Tú puedes analizar las bases nitrogenadas. Si yo le pregunto a Catherine si vio las bases nitrogenadas, pues va a decir que no, que tal vez ni siquiera se las sepa todavía. Sin embargo, para rápido, puedes encontrar la diferencia con el azúcar. El azúcar del RNA, como dijo su compañera Catherine, pues tiene OH en el carbono 2. En el caso del DNA no tiene OH en el carbono 2. Entonces, rápidamente, Catherine, pues no se sabe, pues que tiene, mira, esta es la adenina, sí, pero también el RNA tiene adenina. Pues que mira que este es la timina, sí, y acá está el uracilo. Pero es que todavía no me la sé. Todavía no me sé que este es la timina y este es el uracilo. Pero lo que sí sé es que la ribosa tiene este OH en el carbono 2 y la desoxirribosa no tiene OH en el carbono 2. Entonces, y por eso su nombre, desoxirribosa. Entonces, este es el DNA y este es el RNA. ¿Sí, de acuerdo, Rebeca? Sí, profesora. Ok, ahora, ya les mencioné que un nucleótido es una base nitrogenada, el azúcar que puede ser ribosa o desoxirribosa y un grupo fosfato. Y que esa base nitrogenada ribosa y grupo fosfato se conoce como nucleótido. Y que tenemos 5 tipos de nucleótidos: el de adenina, guanina, citosina, timina y uracilo. El DNA tiene 4, el RNA tiene 4. Cuando tengo una estructura de DNA, una cadena de DNA, esos nucleótidos están unidos entre sí por enlaces fosfodiéster. ¿Cómo es esa unión? Así como vimos los aminoácidos, o cuando vimos que las proteínas están unidos por aminoácidos unidos entre sí, por enlaces peptídicos, pues los nucleótidos de los ácidos nucleicos están unidos entre sí por enlaces fosfodiéster. ¿Y cómo se llevan a cabo? No se llevan entre base y base, entre base y azúcar, entre azúcar y azúcar. ¿Entre quiénes se llevan a cabo? Entre esto que tenemos aquí en amarillito. Nosotros tenemos una secuencia que tal vez no les mencioné, pero ahorita se los menciono. Una secuencia de esta estructura de DNA y de RNA. Y el enlace fosfodiéster, fosfo, porque tiene un grupo fosfato, y di, porque estos dos son enlaces entonces fosfodiéster. Ese es el enlace fosfodiéster que une a un nucleótido con el otro para formar
grandes cantidades o grandes y largas cadenas del DNA. ¿De acuerdo? Algo muy importante que quizás no les mencioné o se los voy a mencionar ahorita, pero estamos a tiempo para que se lo sepan. Cuando nosotros vemos una estructura que tiene varios ciclos o varias moléculas en su composición, podemos nombrar al número de átomos de carbono o de sus constituyentes con nomenclaturas diferentes. Anteriormente nosotros les decíamos que la glucosa tiene el carbono 4, un enlace, bla, bla, bla. En el caso de los ácidos nucleicos, los carbonos del azúcar se van a numerar con el número de átomos de carbonos y una prima. 1', 2', 3', 4', 5'. Y eso va a ser tanto en el DNA como en el RNA. ¿Por qué es importante mencionar así? Porque cuando veamos síntesis de ácidos nucleicos, nosotros les vamos a mencionar que la síntesis de ácidos nucleicos tiene una secuencia en específico, tiene que seguir una secuencia en específico. Que la síntesis se lleva de 3' a 5', o que de 5' a 3' y la vuelta, entonces ya deben de saber la secuencia. Ajá. Y al menos deben de saber que cuando hablo de 5' hago referencia al carbono de un azúcar que está por acá. Si se dan cuenta, este carbono 5' pues está haciendo enlace fosforiéster. Este carbono 3 están ocupados al igual que este carbono 5 con los enlaces fosforiéster. Sin embargo, este carbono 3 y este carbono 5 están libres, entonces esa tiene una secuencia o una secuencia libre, ¿no? En el caso de las bases nitrogenadas, pues obviamente ahí sí la nomenclatura de carbono o constituyente 1, 2, 3, 4, 5, ahí sí no hay problema, no necesitamos el 1', 2' y demás. El 1', 2' y demás sí se ocupa, pero en el azúcar. Pero bueno, eso más adelante lo vamos a retomar. Entonces, hasta aquí. Díganme semejanzas o diferencias. El DNA, ¿cuántas cadenas tiene, dijimos? ¿Cuántas? Dos cadenas de DNA. Vean ustedes que la rosita es una cadena, la moradita es otra cadena, ¿sí? Si la separo, pues yo tengo dos cadenas de DNA. ¿Cómo están unidos los núcleos? ¿De qué están conformados estas cadenas, muchachos? Esas cadenas que yo represento aquí como un palito morado y uno rosita, pero ¿de qué están constituidos esas cadenas? Ay, chicos. Las bases nitrogenadas. No, de las bases nitrogenadas no. De nucleótidos, muchas gracias, Michelle. Nucleótidos. ¿Cuántos nucleótidos tiene el DNA? A ver, vamos a preguntarle específicamente a cada uno de ustedes. Vamos a preguntarle, Alberto, ¿cuántos nucleótidos tiene el DNA? Digo, o sea, ¿de qué nucleótidos está conformado el DNA? Ya. ¿Son las bases nitrogenadas? ¿O es un sinónimo? Las bases nitrogenadas son una cosa, pero ¿te acuerdas que los nucleótidos son bases nitrogenadas, azúcar y fosfato? Y que dijimos que pues, se les va a llamar igual que las bases nitrogenadas. Ajá. Ya, sí, entonces sí voy bien. Es ¿Cuáles son? adenina, guanina, citosina y tiamina. Timina. Timina, sí. La tiamina es una vitamina, habíamos dicho. ¿Sí? Ok, ahora. Ya me dijiste, ¿cuántas cadenas tiene el RNA? Cadenas. No, nada más Alberto, todos. Dos. ¿El RNA tiene dos cadenas? Una. Tiene solamente una cadena, ¿sí? Solamente una cadena. Entonces, ahora sí. Bases nitrogenadas que conforman esos nucleótidos, adenina, guanina, citosina y timina. Bases nitrogenadas del RNA, chicos. La adenina, guanina, citosina y uracilo. y uracilo. Muchas gracias.
Que cuando dijimos que esas son las bases nitrogenadas, pero que cuando tenemos el nucleótido así lo vamos a conocer, y que el nucleótido de adenina lo vamos a representar con la letra A, el nucleótido de guanina lo vamos a representar con la letra G, el nucleótido de citosina con la letra C y el de timina con la letra T. En el caso del uracilo, lo vamos a representar con la letra U. Pues yo creo que no hay mucho chiste en eso, ¿verdad que no? Ahora, algo que tenemos que tener muy en cuenta o debemos de tener muy en cuenta, como les dije que son los enlaces entre los nucleótidos que están en las cadenas de los ácidos nucleicos, muchachos. Así como los aminoácidos están unidos entre sí por enlaces peptídicos, ¿cómo están unidos los nucleótidos de las cadenas de los ácidos nucleicos? ¿Cómo están unidos? Muchas les acabo de mencionar. ¿Alguien que haya puesto atención? No. ¿Fosfodiéster? ¿Fosfodiéster? Fosfodiéster, gracias. Esas son preguntas de examen que por cierto no les fue nada bonito en este tercer examen, pero bueno, eso después hablamos. Fosfodiéster. Ajá. Entonces vean ustedes algo muy importante. Bueno, ya se los pongo aquí. Los nucleótidos que están en la cadena, formando las cadenas de los ácidos nucleicos, están unidos entre sí por enlaces fosfodiéster. Adenina con guanina está unida por el enlace fosfodiéster y así sucesivamente en el RNA. Lo mismo para el DNA. En el caso del RNA es una sola cadena. En el caso del DNA vamos a tener dos cadenas y se hace una hélice con esas dos cadenas. ¿Cómo les dije que estaban unidos entre sí esas dos cadenas? ¿Por enlaces qué? ¿O qué tipo de uniones hay entre esas dos cadenas? ¿Cómo les dije? ¿Por enlaces covalentes? Héctor Eduardo, ¿cómo les dije que estaban unidas esas dos cadenas? ¿Por qué clase de enlaces, Héctor Eduardo? A ver, Katherine. Fosfodiéster. No. El enlace fosfodiéster es entre los nucleótidos de una misma cadena. Aquí a lo largo y ancho de esta cadena están unidos los nucleótidos por enlaces fosfodiéster. Pero si tú te das cuenta, esta cadena morada se va a unir a los nucleótidos de esta cadena rosa por unos tipos de enlaces que se los mencioné hace rato. ¿Qué tipo de enlaces les mencioné? ¿Enlaces qué? Gracias, Oscar. Puentes de hidrógeno. Ajá. Algo muy importante que vamos a mencionar cuando hablemos a lo largo y ancho de los ácidos nucleicos es complementariedad de bases. ¿Qué significa eso de complementariedad? Cuando yo tengo un DNA que tiene dos cadenas de nucleótidos, en una cadena, por ejemplo, esta moradita, donde yo tengo adenina, enfrente, siempre, 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 voy a tener una timina o una T. Donde yo tenga una citosina, enfrente yo voy a tener una guanina o una G. ¿De acuerdo? A eso le conocemos como complementariedad de bases. Entonces, en este caso, la adenina y la timina se unen en estas cadenas por complementariedad de bases mediante puentes de hidrógeno, como menciona Oscar. Y siempre va a ser así, muchachos. Cuando yo tenga una guanina, enfrente voy a tener una citosina. Cuando tengo una timina, enfrente voy a tener una adenina. ¿Sale? Y entonces siempre lo vamos a tener así. Entonces, ¿me quieren decir qué letra va a seguir aquí? ¿De aquí hacia abajo? Antonio Rivero, ¿qué letra va a seguir aquí? Si yo quiero hacer la cadena hacia abajo, ¿qué letra voy a seguir por complementariedad de bases? Sería C. Gracias, luego. G. Ajá. A. Ajá. C. G. A.
T, T y A. Muchas gracias. Entonces, esta cadena, que siempre en el DNA se va a respetar eso, muchachos, siempre, 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 y en algunos procesos del RNA que vamos a ver en futuros, siempre, siempre se va a respetar esto de complementariedad de bases. Tengo una adenina enfrente a una timina, tengo una guanina enfrente a una citosina y viceversa. Y la complementariedad o la unión de estas dos cadenas, una rosa y una morada en este ejemplo de la imagen, pues se va a unir esa adenina con la timina mediante puentes de hidrógeno. La guanina y la citosina se unen mediante puentes de hidrógeno. Ahora, los puentes de hidrógeno que suceden entre estas cadenas, pues los vamos a poder observar de la siguiente manera. Entre la timina y la adenina suceden dos puentes de hidrógeno. Entre la guanina y la citosina suceden 3 puentes de hidrógeno. De esta manera se pueden ver como muy, ¿cómo les dijera? Como que, ay, pues no sé, o sea, como que es la forma en que ustedes puedan visualizar fácilmente esos puentes de hidrógeno entre cuáles y cuáles moléculas se llevan a cabo, o entre cuáles elementos de esos ciclos se llevan a cabo. Sin embargo, pues obviamente la estructura está así. Los puentes de hidrógeno pues no tienen tanto espacio entre sí, ¿no? Vean ustedes, entre aquí y acá, pues aquí a nivel de diapositiva está muy, muy lejos de observar o muy, tal vez está muy fácil de observar, pero es una distancia enorme. Imagínense, molecularmente hablando, pues es una distancia enorme. Entonces, pues lógicamente, realmente la timina y la adenina, ¿cómo están organizadas? De tal manera que se formen dos puentes de hidrógeno que la distancia es pequeña, y la guanina y la citosina de igual manera están separadas, esos puentes de hidrógeno, de una manera tan pequeñita que se alcanzan a formar. ¿Hasta aquí hay alguna duda, muchachos? Si quieren, hasta aquí le dejamos, muchachos.